Para entender Jeremías 29:11, primero hay que viajar a uno de los momentos, si se quiere, más oscuros de la historia de Israel. Jerusalén había caído. Babilonia había conquistado Judá. Y miles de judíos vivían lejos de casa bajo disciplina divina. Obviamente Israel no estaba viviendo una victoria, estaban viviendo una humillación. Familias separadas, dolor, incertidumbre, una nación quebrantada por su propia rebeldía contra Dios. Pero mientras falsos profetas prometían que todo mejoraría rápido, Dios envió una carta a los cautivos de Babilonia. Y dentro de esa carta aparece uno de los versículos más famosos y más malinterpretados de toda la Biblia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11, mis amados hermanos. Ahora, este versículo ha sido desde hace mucho tiempo mal usado de manera doctrinal, es decir, sacado del contexto por esta iglesia moderna que se hace llamar el Evangelio de la Prosperidad. Hoy, este versículo aparece en publicaciones motivacionales, en prédicas de prosperidad, en conferencias de éxito, en frases en los medios, en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera. Muchos inclusive lo usan como que si Dios estuviera diciendo, voy a cumplir todos tus sueños, tu futuro va a ser exitoso, nada malo te va a ocurrir. Lo que viene son temporadas de prosperidad, porque lo mejor aún no ha llegado. La iglesia moderna tomó un texto que envió Dios a una nación que estaba en cautiverio y lo convirtió en una frase de motivación emocional. Fíjese la clase de doctrina que enseña esta iglesia moderna. Ahora, el problema no es citar Jeremías 29:11. El problema es citarlo sin Babilonia, porque fue allí donde Dios envió este versículo. Fue en ese contexto. Pero la iglesia moderna lo saca del contexto donde Dios lo envió y lo aplica a estos días. Obviamente lo aplica mal. Y eso sucede, bueno, porque muchos aman la promesa, pero ignoran completamente el contexto donde fue dada, cómo fue dada, a quién fue dada. Ahora, ¿dónde está el error doctrinal? Mi amado hermano, el error doctrinal comienza cuando el texto se separa de su contexto histórico. Ahí comienza todo el error doctrinal. Yo no puedo tomar un texto y separarlo del contexto histórico donde está aconteciendo y entonces traerlo y conectarlo a estos días. No, porque esa fue una palabra, una promesa que Jesús dio a un pueblo que en ese momento estaba en cautiverio.
Jeremías no estaba hablando a personas que estaban conquistando sueños personales. Jeremías estaba hablando a un pueblo que estaba siendo disciplinado por Dios. Mis amados hermanos, el texto en sí tampoco promete riqueza, fama, ni comodidad, ni inmediata ni a futuro. Y uno de los errores más comunes de la iglesia moderna es convertir promesas, pero promesas específicas dadas a Israel en un momento específico en garantías universales de éxito personal para siempre, en todos los tiempos. Eso es sacar un verso de su contexto histórico y traerlo a un contexto al cual no pertenece. Además, mis amados hermanos, muchos leen el versículo individualmente. Y entonces Dios tiene planes para mi meta, mi sueño, para mi proyecto. Pero Jeremías estaba escribiendo de manera colectiva para muchos, para una nación que de paso estaba exiliada. Mis amados, el texto tampoco fue dado en un ambiente de celebración espiritual. Fue dado en un medio donde el juicio divino estaba aconteciendo. Y ahí es donde realmente está el problema. La iglesia moderna muchas veces quiere las promesas de Dios sin aceptar el trato de Dios. Ahora, después del error doctrinal, tenemos que hablar del enfoque correcto del texto, sin sacarlo de su contexto histórico. Entonces, ¿qué significa realmente Jeremías 29:11? Significa que incluso en medio de la disciplina, Dios no abandona completamente a su pueblo. Significa que el cautiverio no canceló los propósitos de Dios para Israel. Significa que aún en temporadas dolorosas, Dios sigue siendo soberano. Porque, a ver, la victoria no está en alejarse, en salir del problema. La victoria está en permanecer en Cristo aún en medio del problema. Si yo salgo de Cristo, me alejo del Señor en medio del problema, eso no es victoria. Victoria es que yo permanezca firme, creyendo, con mi esperanza puesta en Dios, aún en medio del problema, por muy grande que sea. El versículo, mi amado hermano, no nos está enseñando que la vida va a ser cómoda. Enseña que Dios sigue obrando incluso en medio del sufrimiento y de las consecuencias. Dios sigue obrando. Mientras falsos profetas prometían soluciones rápidas en aquel entonces, Dios estaba enseñándoles paciencia, dependencia y arrepentimiento a Israel. 3 cosas que Dios sigue enseñándole a su creación. Paciencia, a que aprendamos a depender de Él y a que nos arrepintamos. Por eso Jeremías 29:11 no es un texto superficial solo para autoestima. Ay, sí, qué bonito. Ay, sí, que Dios tiene buenas palabras, que tiene buenos deseos para mí. No.
Jeremías 29:11 es una declaración de esperanza dada a personas quebrantadas bajo la disciplina divina, mis amados hermanos. No me quiero extender mucho, pero quiero decirte esto. La iglesia moderna convirtió una carta enviada a cautivos disciplinados, es decir, un versículo que Dios envió a cautivos a través del profeta Jeremías, en una frase motivacional. Eso fue lo que hizo la iglesia moderna. ¿Para qué? Para alcanzar metas personales. Y esa meta personal, ¿usted sabe cómo se llama? Dinero. Lo más impactante es esto. Dios dijo esas palabras mientras su pueblo estaba en Babilonia. No estaba viviendo comodidad Israel, no estaba conquistando sueños, no estaban en victoria, no estaban, pasándola bonito. No. Estaban siendo corregidos y aún así Dios seguía teniendo propósito. Muchos aman Jeremías 29:11 hasta que descubren esto que yo te estoy comentando, que fue escrito en Babilonia para una nación en cautiverio que estaba siendo corregida por el Creador. Mis amados hermanos, me despido de ustedes. Gracias por estar allí. Gracias por compartir nuestro contenido. Gracias por suscribirse a mi canal 70 veces 7. Agradecidos del Señor estamos por tu vida y te damos las gracias porque tú sabes que si tú te suscribes y si tú compartes nuestro contenido, esto está llegando a muchísima gente que lo está esperando, que la palabra de Dios está creciendo, que la palabra de Dios está llegando a muchos. Mis amados hermanos, gracias de verdad. Y como siempre te digo, si estás buscando una iglesia de sana doctrina, te invito a la Iglesia Bíblica Casa de Oración aquí en Córdoba Capital, Argentina, en la avenida Maipú 543. Ahí estamos los días jueves a las 19:30 y los días domingos a partir de las 11 de la mañana. Les queremos mucho en el amor de Cristo. Bendiciones, gracias y paz. Chao, chao.